¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La historia humana ha estado llena de escenas de guerra y todas las personas hemos experimentado conflictos alguna vez. Pero parece que seguimos repitiendo el mismo error. Parece que la humanidad no ha aprendido. Aún hoy repetimos el mismo problema que hubo en aquella primera guerra en el universo. Una guerra que no necesariamente ocurrió en la Tierra. Muchas culturas, así como también en la Biblia, enseñan que tras el velo tridimensional del mundo físico que vemos, existe otro mundo espiritual que no podemos ver. Las grandes preguntas que surgen entonces son: ¿quiénes son esos contendientes? ¿Cómo? ¿Dónde se lleva esa batalla? ¿Cuándo comenzó esta crisis y guerra cósmica? Y mucho más importante, ¿qué tiene que ver esta batalla con nuestras vidas? Este es el misterio más grande de todas las edades. Es la historia más fascinante que jamás haya sido contada. La historia de Lucifer obedece a uno de los mitos más antiguos y fascinantes de la humanidad, el mito de Venus. También uno de los mitos con el que la humanidad ha chocado y acarreado mayores conflictos, pues aunque en muchas culturas los mitos desarrollados alrededor de este astro han sido mejor entendidos, también ha dado cabida a muchas manipulaciones y a repetir error tras error. Antes de comprender lo que hay detrás de la historia de Lucifer, comprendamos lo que hay alrededor del mito de Venus y de Venus, pues, como decíamos en la introducción, Lucifer y Venus están profundamente relacionados. Si tienes la dicha de mirar al cielo, en la noche de un día como hoy, 2 de marzo, un poco arriba del horizonte, en el hemisferio norte, notarás el encuentro de dos grandes en conjunción, Júpiter y Venus, dos de los planetas con tanta mitología alrededor de ellos. Venus sigue un ciclo aparente, o sea, me refiero al movimiento aparente del planeta Venus alrededor del Sol, visto, por supuesto, desde la perspectiva de la Tierra. Durante este ciclo, Venus pasa por una serie de fases que incluyen su aparición como una estrella brillante en la mañana o en la tarde y su desaparición detrás del Sol. Estas fases están determinadas por la posición de Venus en relación con la Tierra y el Sol. El ciclo comienza con la aparición de Venus como estrella de la mañana, en el este antes del amanecer. Durante las primeras semanas, Venus aparece cada vez más brillante y se eleva más alto en el cielo antes del amanecer. Esta fase se conoce como el lucero del alba o lucero de la mañana, nombre que se volverá relevante más adelante en la historia de Lucifer. Después de unos meses, Venus alcanza su máxima brillantez y su máxima altura en el cielo antes del amanecer. Luego, comienza a descender hacia el horizonte oriental y se acerca más y más al Sol en el cielo. A medida que se acerca al Sol, Venus comienza a desaparecer gradualmente a la vista. Este periodo se conoce como combustión. Puede durar varias semanas y fácilmente podemos entenderlo como el momento en que desciende Lucifer y es enviado al fuego del infierno. Después de que Venus desaparece detrás del Sol, reaparece como estrella de la tarde o lucero de la tarde, en el oeste después del atardecer, pues podemos encontrarla justamente después de que el astro rey se ha ido y por lo tanto todo ha quedado en tinieblas. Algo que debemos tomar en cuenta es que gran parte de los mitos de la humanidad encuentran una posible base en los astros, pero cometeríamos un grave error si pensáramos que por esto entonces el mito ya no tiene validez. Nada más lejano de la magia, pues según la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, o sea, que lo que sucede en los cielos sucede en la tierra y por lo tanto en cada uno de nosotros. Esta cualidad dual de Venus como lucero de la mañana y lucero de la tarde también la podemos encontrar en la cultura de Anáhuac. Existe un mito relacionado con Venus, el mito de Quetzalcóatl y su descenso, por supuesto, también hacia el inframundo. En este otro mito
que, como verás más adelante, también involucra la creación del hombre, Quetzalcóatl desciende al inframundo en busca de los huesos escondidos en el Mictlán con los que lograr su divina tarea. Y, después de los interesantes e incontables obstáculos a los que se enfrenta para su tarea, historia que analizaremos seguramente en otro video, por fin logra conseguir los huesos de las manos de Mictlantecutli, el señor del Mictlán o inframundo. Este le dijo a sus servidores, los moradores de la muerte: decidle que los tendrá que venir a dejar. Y dijo luego Quetzalcóatl: no, me los llevo para siempre. Y luego dijo a su nahual: veles a decir que sí los vendré a dejar. Dijo esto como si por alguna razón se hubiera arrepentido Quetzalcóatl y algo le hubiera hecho acordarse que sería necesario un nuevo descenso al inframundo. El nahuatl de Quetzalcóatl es Xolotl, el perro deforme. Afortunadamente, en algunas culturas como esta, nos permite acercarnos mucho más fácilmente al entendimiento de la enseñanza en el mito de Venus, pues así como Quetzalcóatl es considerado también el lucero de la mañana, su nahual o parte complementaria, Xolotl, es conocido como el lucero de la noche. Nahual y tonal trabajando juntos en la creación, luz y oscuridad como complementos en un ciclo sin fin. Esta idea de polaridad también es tomada por Carl Gustav Jung, introduciendo un término al que le llama la sombra. Según el propio Jung, la sombra es aquella personalidad oculta, reprimida, casi siempre de valor inferior y culpable, que extiende sus últimas ramificaciones hasta el reino de los presentimientos animales y abarca, así, todo el aspecto histórico del inconsciente. En su obra de Aion, Jung deja bastante claro aquello que también nosotros queremos demostrar con este video. La contraposición de lo luminoso y bueno por un lado y de lo oscuro y malo por otro quedó abandonada abiertamente a su conflicto en cuanto Cristo representa el bien, sin más, y el opositor de Cristo, el diablo o Lucifer, representa el mal. Esta oposición es propiamente el verdadero problema universal que aún no ha sido resuelto. Ahora sí, si ya estamos preparados para conectar con la luz de Lucifer y aprender de su oscuridad, entonces viajemos a Mesopotamia, donde, aunque te parezca extraño, encontraremos escritos acadios que son el origen de la Biblia y por lo tanto nos arrojarán información de extremado valor, así como mucha más clara sobre esta enseñanza que si fuéramos directamente a la Biblia. Según el Atrahasis, existían al menos dos concepciones de dioses. Dice el Atrahasis: cuando los dioses hacían de hombres, tenían que trabajar y estaban atareados. Su tarea era considerable, su trabajo pesado, su labor infinita, pues los grandes Anunnaku o Anunnakis a los Igigi imponían una céntuple prestación de trabajos. Ellos entonces comenzaron a despotricar y a quejarse, lamentándose de sus labores de excavación. Vayamos a ver al encargado, nuestro jefe, para que nos libere de nuestra pesada tarea, decían. Enlil, uno de los dioses Anunnakis, habiendo abierto entonces la boca, se dirige a los grandes dioses. Ellos se han rebelado contra mí, pues bien, entonces me batiré. Hasta aquí la lectura de la Atrahasis. Vale conocer también que el mismo nombre de Anunnaki ya presenta una dualidad en sí misma. An, que significa cielo, y Ki, tierra, par de opuestos aparentemente irreconciliables. En el otro bando, o polo, están los Igigis, que significa algo así como jóvenes con aspecto para el ojo o de puras apariencias. Hoy podríamos entenderlo mejor como aquellos jóvenes rebeldes que les gusta aparentar sabiduría sin lograr aún sostenerse por su propia cuenta. Y es ese conflicto entre dos bandos, que ya de por sí están en conflicto individual, queriendo uno deshacerse del otro, lo que nos recuerda la historia principal de este video. ¿Era Lucifer un Igigi, un dios inferior que pretendía exigir algo solo porque estaba insatisfecho? ¿Cuál discurso histérico? Pues, aunque la historia no es exacta, sí podemos percatarnos de muchos parecidos, pues también los Anunnaki tuvieron que crear al hombre para cumplir con los trabajos que los Igigi ya no harían, y con un diluvio posteriormente intentarían deshacerse del otro bando, como si de eso se tratase cualquier guerra, de eliminar al contrincante. El resto de la historia lo podemos seguir perfectamente con la Biblia y el Corán.
Abramos entonces por ahora el Corán, el libro sagrado en el Islam, y continuemos este fascinante viaje miles de años más adelante, en otra época y otra cultura, pues, aunque el mito difiera un poco, el problema que nos enseña la historia de Lucifer en todos lados es el mismo. Así, en el Sura 38 del 71 al 75, Alá avisa a sus ángeles que creará a Adán. Voy a crear un ser humano a partir del barro, y cuando le haya dado forma y haya insuflado en él parte de mi espíritu, caed postrados ante él. Y todos los ángeles se postraron, aunque no así Iblis, que se ensorbeció y fue de los renegados. Dijo: Iblis, ¿qué es lo que te impide postrarte ante quien he creado con mis manos? ¿Te consideras demasiado grande para ello, o es que estás entre los altivos? Y dijo: Yo soy mejor que él, a mí me creaste de fuego, y a él lo has creado de barro. Entonces dijo: Sal del jardín, realmente estás maldito. Podemos notar claramente un parecido con lo descrito anteriormente sobre la historia de los Anunnakis. Si bien pareciera que los motivos son diferentes, muy pronto te darás cuenta en este video que el error fue exactamente el mismo. Un polo queriendo deshacerse del otro polo, una batalla en un mundo de dualidades donde ninguno de los dos polos se interroga sus errores y solo pretende deshacerse del otro bando. Pero si de ángeles un libro habla con mayor claridad, es ese antiguo libro polémico que en muchos lugares fue aceptado como parte del Antiguo Testamento y muchos otros se negaron y se siguen negando a aceptarlo. Estoy hablando del libro de Enoc, el bisabuelo de Noé, especialmente en su capítulo 6. En ese capítulo describe algo que también está en el Génesis capítulo 6. Narra que los ángeles o hijos de Dios se enamoraron de las hermosas mujeres que estaban naciendo en la tierra y decidieron ir y engendrar hijos con ellas. Esos ángeles, o también llamados vigilantes, tenían claridad de que estarían en pecado si hacían eso, así que, a través de un juramento, todos ellos se comprometieron a hacerlo, y así no ser solo uno quien pecara. Qué curioso que el problema que está en la raíz de todo sea lo sexual, ¿no crees? Tal como Freud apuntaba hace tiempo, pero pocas personas lograron comprender de qué hablaba. Continuemos exponiendo el juramento del que hablamos. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Y así hicieron, engendraron a esas hermosas mujeres, y fruto de esas concepciones nacieron gigantes, gigantes que se pusieron en contra de los humanos hasta matarlos y devorarlos. Acá vale hacer un pequeño paréntesis para por ahora al menos señalar el parecido con la historia de Xel'Hua, el gigante que creó el templo de Cholula, después también de una gran inundación como ofrenda al dios Tlaloc. De este y otros gigantes posiblemente profundicemos en otros videos. Según el libro de Enoc, Azazel, uno de los líderes de mayor rango de los ángeles que descendieron, comenzó a enseñar los secretos de los metales, así como los secretos y magia en adornos, pinturas, maquillajes y objetos de poder. Comenzaron a entrar en sus esposas, en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas, los signos de los rayos, los presagios de las estrellas, los de los relámpagos, las señales de la tierra, los presagios del sol y los de la luna. Entonces el Señor le dijo a Rafael: encadena a Azazel de pies y manos y arrójalo en las tinieblas. Abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí enteramente sin que pueda ver la luz. Todo lo anterior, además de recordarnos el momento de la combustión de Venus, también nos recuerda el mito de Prometeo, aquel hombre que en su intento de compartir el fuego con los dioses se vio enfrentado a grandes torturas por el resto de sus tiempos. ¿Pero es que los dioses son celosos de su conocimiento? ¿Es que los dioses no quieren que la magia llegue al hombre y con eso el gran poder que existe en ella? ¿O será acaso que la magia es maldita? ¿O es que Iblis, Azazel y Lucifer eran grandes héroes que intentaron compartir un fuego de aquellos celosos dioses? Pues te adelanto que no, ese no es el problema. Para comprender mejor cuál es el problema que nos enseña en común el Corán, el libro de Enoc e incluso la Biblia,
falta hojear un último escrito, de un origen tan misterioso como lo que hay en sus páginas. El libro de Urantia. Aquí encontramos que Lucifer era un brillante hijo, tenía la experiencia de haber servido en muchos sistemas, había sido un alto consejero de su grupo y se había distinguido por su sabiduría, sagacidad y eficacia. Es muy importante hacer notar que Lucifer no era un ascendente, es decir, en general, los ascendentes se refieren a los seres que han pasado por un proceso de evolución espiritual y han ascendido a través de los diversos niveles de existencia en el universo. Estos seres han logrado un mayor grado de perfección y han alcanzado una mayor proximidad con Dios. Lucifer no era un ser ascendente, él era un hijo creado del universo local y de él se había dicho: Lucero, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Estabas en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló la maldad. Lucifer claramente no estaba interesado en su ascenso, pues él creía que no lo necesitaba, y aún así se persuadió realmente durante algún tiempo de que su proyecto de rebelión era verdaderamente por el bien del sistema, sino del universo. La sublevación final tomó la forma de la Declaración Luciferina de Libertad. Lucifer denunció que el Padre Universal no existía realmente, que la gravedad física y la energía especial eran inherentes al universo, y que el Padre era un mito inventado por los hijos paradisíacos. Lucifer afirmó que los sistemas locales debían ser autónomos. Lucifer sostenía que se empleaba demasiado tiempo y energía en el proyecto de instruir a fondo a los mortales ascendentes en los principios de la administración del universo, unos principios que calificaba de inmorales y de pocos sólidos. Protestó contra el programa milenario consistente en preparar a los mortales del espacio para algún destino desconocido, e indicó que la presencia del cuerpo finalitario en Jerusalén era una prueba de que estos mortales habían pasado eras enteras de preparación para un destino de pura ficción. Aquí el gran error de Lucifer, pues en pro de grandes ideales como la libertad que tanto buscaba, no se daba cuenta que con eso le quitaba su libertad también. De todos los confusos problemas derivados de la rebelión de Lucifer, ninguno ha ocasionado más dificultades que la incapacidad de los mortales evolutivos, inmaduros, para distinguir entre la verdadera y la falsa libertad. La verdadera libertad es la búsqueda de los siglos y la recompensa del progreso evolutivo de nuestro crecimiento interior. Lucifer pretendía conseguir libertad peleando con el mundo exterior, como hoy muchas personas siguen haciendo, sin darse cuenta que en esa supuesta búsqueda de libertad caen en el mismo problema que dicen querer impedir. Más allá de todo mito, existe un problema estructural que se sigue repitiendo, el mismo que condenó a la humanidad cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y el mal: el creer que una guerra o pelea es provocado por lo que tienen de diferente los bandos, el no notar que esos polos duales que se enfrentan comparten un punto que los une y los hace entrar en conflicto, jugando a la ilusión de ganar la batalla cuando ambos polos son los que pierden. El Kybalión nos dice en su principio de polaridad: todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa, y hay dos lados para todo. El principio explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos, y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. El camino del iniciado es no caer en la trampa de la dualidad.
derechas o izquierdas, feminismo y machismo, conservadores y liberales, orientales y occidentales, blancos y negros, jóvenes y viejos, en fin, el iniciado hace lo que no logró Lucifer, utilizar ambos polos a su favor, y Cristo, el iniciado por excelencia, tenía tan claro esta lección que él mismo decidió nombrarse Lucifer o el lucero de la mañana. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.